Muchas gracias, pastor. Buenos días a todos, que el Señor les bendiga. Es un privilegio poder compartir con ustedes en esta mañana y por supuesto también una gran responsabilidad delante del Señor y delante de ustedes, porque hoy cada uno de nosotros considero que venimos a este lugar con la intención de recibir una palabra de Dios, porque como Jesús lo dijo, ¿verdad? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. Y yo creo que en esta mañana es tan importante el hecho de entender de que es un tiempo para recibir de parte del Señor, pero también que nuestros corazones deben de estar preparados para la semilla que va a ser sembrada. Indistintamente de lo que esté ocurriendo hoy, preparamos nuestros corazones para recibir la palabra de Dios, para que no haya ningún tipo de prejuicio que nos impida y sea un obstáculo para que la palabra llegue a nuestra vida y sea la voz del Espíritu Santo susurrando en nuestros oídos y ministrándonos de una manera especial. Así que en esta mañana le voy a invitar unos segundos nada más, que ahí en su lugar podamos orar juntos y dedicar este tiempo. Padre nuestro, gracias te damos en esta mañana por tu preciosa palabra. Gracias te damos porque esa palabra está cerca de nosotros y es una palabra que será sembrada en nuestros corazones. Permítenos ser receptivos a esta palabra y sea una palabra, Señor, que lleve frutos en cada una de nuestras vidas, al 30, al 60 y el 100 por uno. Que hoy, Señor, podamos salir gozosos, animados, confrontados quizás por tu palabra, pero que sea un día, Señor, en que podamos decir gracias por tu palabra. Gracias por enviar esa palabra que necesitaba escuchar. Gracias por dirigirme, Señor, con tu palabra. Gracias porque tu palabra es lumbrera a mis pies, es luz en mi caminar. Así que gracias, Padre, te damos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estábamos cantando y en la mañana mencioné también eso mismo. Declaramos una canción muy hermosa, muy preciosa. Y cantábamos sobre el tema de el Señor pelea mis batallas. ¿Cuántos creen que el Señor pelea sus batallas? Pero ¿cuál es la intención de que el Señor pelee las batallas suyas? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál cree usted que sea el fin? ¿Cuál cree usted que sea la intención de parte de Dios de pelear sus batallas? ¿Que tenga victoria? Por supuesto que sí. Pero prácticamente la intención es de que usted viva una vida en libertad, que usted viva libre de toda opresión, de la opresión del enemigo, de la opresión que puede haber en sus contextos de vida, que usted pueda tener libertad y vivir en esa libertad. No hay nada mejor que usted y yo podamos comprender de que el Señor espera de que usted vivamos en libertad. Y una libertad, ¿verdad?, que la vivamos y la sintamos y la expresemos de tal forma. Por eso el Señor Jesús dice, y conoceréis la verdad, y la verdad, ¿qué va a hacer? Va a hacerme libre. Dice, lo conoceremos a Jesús, que es la verdad, y Él nos hará verdaderamente libres. Que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, podamos experimentar esa libertad de una manera especial, de una manera sobrenatural sobre nuestra vida. Por eso hoy titulamos este mensaje Viviendo en Libertad. Porque hay aspectos en nuestra vida que nos someten aún cuando nosotros hemos rendido a Cristo. Hay aspectos en nuestra vida que todavía nos mantienen sujetos a cierto estilo o formas de práctica en nuestra vida que no son agradables al Señor. Y esto, por supuesto, somos seres humanos. Hemos errado, nos hemos equivocado y venimos a los pies de Cristo precisamente buscando su auxilio y buscando su ayuda, buscando de que Él nos libre, que transforme nuestra vida. Y yo sé que Él tiene el poder y la autoridad, pero muchas veces se hace difícil, se hace complicado, se hace una carga sumamente pesada sobre nuestros hombros porque no entendemos muchas veces el por qué estamos ahí. ¿Qué sucedió, qué aconteció de que aún estamos ahí bregando y batallando con estas cosas? En Hebreo, en el capítulo 12, le invito que abra su Biblia, si tiene su Biblia en el teléfono, puede ir ahí.
Pero quiero resaltar este pasaje para que usted escuche una invitación tan especial por parte del escritor de Hebreos. Hebreos 12:1 dice: por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Y yo resalté dos cosas en este pasaje. Dice: quitémonos todo peso. Dice: y especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. El escritor de Hebreos dice: hey, los invito a correr la carrera, pero es necesario de que usted preste atención a esto. Necesita quitarse todo peso para correr bien. Y también del pecado, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Ahora, es una carta que está destinada, ¿verdad?, a que cada uno de nosotros como creyentes prestemos atención, porque Él espera que corramos la carrera perseverantemente, pero entendiendo de cuáles son los aspectos en nuestra vida que nos estorban para correr bien la carrera. Aquellos que nos pueden ser un obstáculo para correr la carrera. Aquellas situaciones de pecado que nos hacen fácilmente tropezar. No es una carta que viene con el dedo acusador: estás mal. No, muy por el contrario, nos enseña y nos muestra cuál es la dinámica como creyentes que debemos de aplicar para que nosotros podamos vivir y correr de una manera libre y que nada pueda detenernos en nuestro avance y en nuestro crecimiento. Esta es una indicación clara de cómo debemos de correr de la carrera de la fe, y la manera en que debemos de correr es de una forma libre, sin nada que nos estorbe. Pero muchas veces sucede lo contrario. Hay cosas que nos estorban y nos preguntamos muchas veces: hey, ¿qué pasa conmigo? Que le he pedido al Señor, he buscado la manera, pero no he podido lograr vencer algunas cosas, algunos hábitos pecaminosos que me están llevando hacia un rumbo incorrecto. ¿Qué pasa conmigo? No sé si alguna vez usted se ha hecho esa pregunta. El apóstol Pablo sí, una vez sí se lo hizo. Dice: hay un aguijón en mi carne. No sabemos qué es, no lo especifica, pero hay algo que muchas veces está en nuestra vida y que no sabemos cómo tener y alcanzar la sanidad y la libertad en medio de eso que nosotros vivimos. ¿Qué pueden ser estas cosas? Recuerdo una vez una experiencia personal. Salíamos con nuestra esposa de la iglesia, íbamos camino a nuestra casa. Y sucede de que en el caminar, íbamos conduciendo, una persona se iba cruzando el bulevar de la carretera y de repente vemos que esa persona, ¡boom!, se va de boca. Y nosotros nos asustamos porque dijimos: bueno, se desmayó, ¿será que tropezó y no se pudo contener y se cruces? Y el asunto es que nos detuvimos hacia un lado de la carretera. Fui yo y a ver y estaba sangrando y no reaccionaba esta persona. Y mientras tanto otros vehículos se detenían, quedaban viendo a ver qué estaba aconteciendo, y más de alguno se detuvo y nos fue a ayudar para poder mover a esta persona, porque me detuve por el hecho de que había quedado en una de las vías. Yo dije, y era muy de noche, si esta persona queda en esa área y era muy oscuro, probablemente podía haber sufrido un accidente por parte de otro vehículo y podría haber sido un accidente sumamente fatal, le pudiera haber costado la vida. Y mientras lo movíamos de su lugar, cuando lo levantamos a esta persona, a este hombre, le salió de su bolsa de la camisa una copa. Y entonces inmediatamente me di cuenta que el hombre estaba sumamente ebrio. Y sin ninguna intención de juzgarle, más bien salió una pregunta en mi corazón y en mi mente. Ese es el destino que Dios espera para el hombre que vive en esclavitud y sumido bajo una dinámica de vida de adicción, en el caso de este hombre. ¿Es lo que Dios diseñó? ¿Qué cree usted?
Dios diseñó que este hombre muriera bajo los efectos del alcohol o por las malas decisiones, ¿verdad?, que lo lleva a tomar el hecho de que esté embriagado. Y las imágenes iban y venían mientras conducía de regreso a mi casa después de haberlo puesto en un lugar a salvo. Pero ¿qué cree usted? ¿Cuáles son los pensamientos que Dios tiene para usted? ¿Cuáles son los pensamientos que Dios genera para la vida suya, indistintamente de lo que esté viviendo? Dice la Escritura que Él tiene pensamientos, ¿cómo? Malos. ¿Cuáles son los pensamientos de Dios? Dice pensamientos de bien y no de mal. Pensamientos de bien y no de mal, para darles un destino. Dice, pero ¿cuál es el destino? Un buen destino, un buen final. De que usted pueda comprender de que Dios tiene diseñado algo tan especial para nosotros, que Él piensa para con usted, ¿verdad?, lo mejor. ¿Sí o no? Dios espera lo mejor y piensa lo mejor para con usted. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener claridad en nuestro corazón, que cuando estamos hablando de ser libre, algunos se preguntarán, ¿libres de qué? ¿De qué tengo que ser libres? Y hoy voy a compartir 3 consejos. Prácticamente serán 3 consejos, ¿verdad?, que yo le pido que usted preste atención y tome nota, porque la intención de este tiempo es que usted pueda entender de que en este lugar se abre un espacio para que nosotros como creyentes podamos ministrarnos, acompañarnos, bendecirnos, aún a pesar de cualquier lucha que usted y yo enfrentemos. Cualquier batalla que nosotros enfrentemos. Y entonces, ¿libres de qué? En Juan capítulo 8, vaya conmigo, en el versículo 34, a Jesús en una conversación y, ¿verdad?, ahí le están preguntando. Y Jesús contestó, vaya conmigo al versículo 33. Dice, nosotros somos descendientes de Abraham, le respondieron, nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué quieres decir con que los hará libre? Jesús contestó, les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Todo el que comete pecado, dice, es esclavo del pecado. Hay una condición de sujeción ante lo que nosotros vivimos o practicamos. ¿Qué cosas pueden ser estos asuntos alrededor de nuestra vida? Las estadísticas muestran claramente, bueno, aquí hay varios hombres y jóvenes también. Una de las grandes luchas que se suscita en este tiempo en nuestras vidas es el tema por el acceso a la tecnología, las redes y todo esto. Una de las áreas que muchos jóvenes y hombres están bregando es el tema de la pornografía. Pastor, pero eso no es. Por supuesto, es una lucha que muchos están viviendo en este tiempo. Venimos a la casa del Señor y eso está bien, pero es uno de los asuntos que está afectando nuestra relación con Dios, está afectando nuestra relación con nuestros semejantes, está afectando nuestra relación familiar. De hecho, hay otra estadística que muestra que a la persona que mira o el hombre que mira pornografía se eleva a un 300% las probabilidades de divorcio. Escuche esto, 300% se eleva la probabilidad de divorcio a aquellos que están consumiendo pornografía. Y por supuesto se vuelve una adicción y no muy fácil de reconocer. Es uno de los pecados muy difícil de reconocer. Muy pocos reconocen el hecho de que dónde estoy bregando en esta área. ¿Y qué podemos decir de muchas otras cosas? Hoy de hecho en la clase de fructíferos hablaban sobre el chisme. No me gusta, pero me entretiene. Pero ¿cuán dañino es el tema de ser compulsivos con el tema de los chismes? Me di cuenta y la persona sale rapidito con el primero que encuentra y dice, ¿te diste cuenta?
¿Cuál es la necesidad de compartir eso? Vivimos sujetos a una práctica que se señala como pecaminosa, que se señala como algo incorrecto, que va a destruir las relaciones, que va a dividir, ¿verdad?, muchas relaciones, pero que al igual no prestamos atención a cosas que nos están dañando, que nos están contaminando y que necesitamos prestar atención. Yo deseo de que en esta mañana usted no se sienta confrontado, o no en el sentido confrontado, sino señalado. Porque yo creo que tenemos a un Dios que es todo amor. Amén. ¿Está conmigo aquí o el calor está? Y a cada uno de los que están en sus casas también conectados a través de las redes, tenemos a un Dios que nos ama. Hoy son nuevas sus misericordias. Contamos con el favor y la misericordia de Dios en este nuevo día. ¿Qué necesitamos hacer? ¿Qué oportunidad tenemos cada día de poder venir a la presencia del Señor, buscar su auxilio y su dirección en medio de lo que estamos viviendo y no hacer caso omiso? Y vamos a ir viendo más adelante de lo que vamos a compartir. ¿Por qué le animo a que usted pueda entender cuál es el corazón de Dios? Porque muchas veces consideramos a Dios de acuerdo a las experiencias que hemos tenido en entorno, como por ejemplo la iglesia o con la relación con otros hermanos. Y nos alejamos de Dios porque tuvimos una mala experiencia con alguien en la iglesia. Y no entendemos de que Dios es un Dios personal, de que quiere desarrollar una relación personal con usted. Y que es ahí donde nosotros constantemente debemos de ir a presentar nuestras vidas, a presentar nuestro corazón y todo lo que nosotros vivimos. Como por ejemplo, antes de pasar a los consejos, una mujer fue encontrada en el acto mismo del adulterio. Fue llevada ante Jesús para ponerlo a prueba. Y entonces a Jesús le dice, encontramos a esta mujer en adulterio. Y le piden a él que determine cuál debería de ser su destino. Por supuesto, cada uno de ellos entendía que la ley decía debe morir lapidada. Pero Jesús más bien usa esa experiencia y viene y confronta a los demás que están a su alrededor. Y les dice esto, preste atención, les dice esto: si alguno está libre de pecados o de pecado, que tire la primer piedra. Entienda esto, Jesús confronta la experiencia de esta mujer con aquellos que le acusaban. ¿Y qué sucedió? No les dijo que si estaban viviendo el mismo pecado. No le estaba diciendo, si ustedes están viviendo el mismo pecado que esta mujer, entonces, ¿verdad? ¿Cuál era el pecado que estaba refiriéndose a los demás? El que esté libre de pecado, cualquier experiencia pecaminosa. Dice, tire la primer piedra. Y básicamente, ¿qué hicieron los demás? Al verse confrontado por Jesús, cada uno se retiró. Y entonces Jesús, volviéndose a la mujer, le dice, ¿dónde están los que te acusaban? Y la mujer le dice, bueno, todos se fueron. Nadie le había juzgado. Entonces Jesús le dice, ni yo tampoco. Ni yo tampoco. Jesús le dice, ni yo tampoco. Vete y no peques más. ¿Qué le dice Jesús? Vete y no continúes con el mismo estilo de vida. Vete y no continúes haciendo lo que estabas haciendo. Vete y no sigas haciendo lo que es incorrecto. En otras palabras, le da una invitación, le da una instrucción. Le invita a que abandone su estilo de vida. No sabemos por qué la mujer practicaba esto, pero el asunto que Jesús le dice, vete y no peques más. El punto aquí que quiero destacar, estimados hermanos, es ¿qué sucedió después que esta mujer se retiró? ¿Qué pasó con la vida de esta mujer? ¿Qué cree usted?
Bueno, la Escritura no dice nada, absolutamente nada, si regresó al pecado o no regresó al pecado. Y eso es la parte que a mí me encanta de esta parte, porque a la mujer le queda abierta la oportunidad de escribir una nueva historia sobre su vida de aquí en adelante. O continuaría escribiendo lo mismo que antes ya había vivido. Perdón, exactamente. ¿Sabe qué? El día de hoy, yo quiero que usted tenga esto presente. Cuando usted recibe una palabra del Señor, recuerde que usted tiene la oportunidad de escribir una historia distinta de su vida de allí en adelante. Usted tiene esa oportunidad de hacer las cosas distintas de ahí en adelante. ¿O será que vamos a tomar la decisión de no escuchar y no obedecer? Pero la invitación es siempre esta: es tomar cada oportunidad para venir y tomar los cambios necesarios que son pertinentes a nuestra vida. No hagamos oído sordo a lo que Dios está hablando. No sé cuál sería la lucha personal, no sé cuál sería la batalla personal que usted está librando, pero de cualquier forma Dios es su mejor aliado y sabemos de que Él va a pelear nuestras batallas, pero también Él espera que usted y yo entendamos algo, y es lo siguiente: que Dios hace su parte. Dios envía a sus ángeles, Dios envía los recursos, Dios hace todo lo que tiene que hacer, pero también espera de que usted tome responsabilidad en medio de sus batallas. Si usted dice, no he crecido espiritualmente, entonces, ¿a quién le corresponde leer la Biblia? ¿A quién? Lo escucho bien quietecito, hermano. ¿A quién le corresponde orar? Ay, Señor, me has abandonado, pero si no los has buscado en oración. ¿A quién le corresponde tomar un tiempo de ayuno y de oración? Nos toca, corresponde a nosotros, no es responsabilidad de Dios. Pero decimos, no, vamos a ver qué pasa conmigo, a ver qué hace el Señor. De hecho, hay expresiones tan interesantes como cuando uno saluda y hay alguien que dice, bueno, aquí como Dios quiere, no como yo quiero, indicando que Dios lo tiene en una situación mala, ¿verdad? Aunque Él desearía estar mucho mejor. Qué interesante cómo nosotros vemos el operar de Dios en nuestras vidas, cuando sabe que necesitamos entender de que nosotros tenemos una cuota de responsabilidad en nuestros procesos de sanidad, en nuestros procesos de libertad. Tenemos una cuota de responsabilidad. La iglesia tiene su cuota de responsabilidad. ¿Sabe qué? Vamos a orar, vamos a ministrar, vamos a hacernos disponibles para aquellos que necesiten ser intervenidos o necesiten una intervención por parte de... Aquí va a estar la iglesia. Pero entendiendo esa dinámica, vemos de que Dios se acerca para poder guiarnos e intervenir en nuestras vidas, pero nosotros debemos de tomar los pasos concretos para salir de donde estamos. Por eso en el principio, cuando leíamos Hebreos capítulo 12, versículo 1, dice, quítense todo peso. ¿Quién se lo va a quitar? ¿Quién se tiene que quitar el peso? Diga conmigo, yo. ¿Puede decir conmigo? Yo. Ay, Señor, quítame. Sí, es una muy buena oración, pero ¿qué estás haciendo para no seguir visitando los sitios que frecuentabas anteriormente? Y hablando de sitios, pueden ser de manera física o de manera virtual. ¿Qué estás dejando de hacer con respecto a tus conversaciones? Dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Qué estás haciendo en el tema de tus conversaciones con los demás? Conversaciones con algo de picante, decimos popularmente. Chistes rojos acerca de mujeres, en el caso de los hombres, o verdad, cosas con un contenido que no edifican. ¿Qué estamos haciendo para poder detener esto? Esa es nuestra responsabilidad. Voy a guardar mi boca, voy a guardar mis ojos de lo que ven. Tomo responsabilidad de que mis pasos se van a dirigir hacia la dirección correcta, porque es lo que Dios espera de mí. Y entonces
En esa dinámica nosotros podemos encontrar sanidad y libertad a nuestras vidas, entendiendo que ahí estoy yo, obedeciéndole a Dios y creyendo en lo que Él puede hacer. ¿Amén? ¿O no amén? Yo creo en lo que Dios puede hacer en la vida de todo aquel que se dispone. Dice la Escritura que a Él correrá el justo. ¿Y qué va a suceder? Lo deja tirado, dice la Escritura. Así dice. Dice, a Él correrá el justo y levantado será. ¿Qué significa? Que el justo no está de pie, significa que el justo está en una posición. Así que cuando corremos al Señor con nuestras cargas y batallas, seremos sustentados, seremos levantados con la diestra de su justicia. Él nos sostendrá con su brazo fuerte. Él está ahí para nosotros. Él está ahí para cada uno de nosotros en cualquier momento y cualquier tiempo. Pero debemos de ser oportunos en entender de que Él está haciendo su parte. Que usted tiene una responsabilidad en sus procesos también. Y que por eso debemos de comprender que en mi responsabilidad yo tengo un compromiso para poder vivir en victoria y tener una vida en libertad. No solamente es un asunto de Dios, también me compete a mí. Por eso uno de los consejos que comparto el día de hoy y uno de los fundamentales para un proceso de restauración, para un proceso de libertad, es que podamos reconocer y confesar. Si nosotros no reconocemos los aspectos que están dañando nuestra vida, los aspectos pecaminosos en nuestra vida, no podemos confesar nada si no reconozco nada. Si yo estoy viviendo en negación de lo que me acontece, entonces difícilmente confesaré. Dice la palabra, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. Si con fe, si confesamos. Pero yo no voy a confesar nada si no estoy reconociendo que hay algo en mí que está mal, que hay algo en mí que no está correcto, que hay algo en mí que no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces no puedo confesar algo que no estoy reconociendo. Necesito reconocer, ser sincero conmigo mismo y poder decir, Señor, realmente yo estoy bregando con esto. Realmente no he podido salir adelante en este tema de mi vida. Y ahí, cuando uno reconoce y en la confesión se genera libertad. En la confesión encontramos libertad. Ahí es donde dice, entonces Él, que es fiel y justo, nos limpiará y nos perdonará. Él, que es fiel y justo, nos limpiará y nos perdonará de nuestros pecados. Reconozca. Obviar nuestros pecados o nuestra lucha simplemente no estamos haciendo nada. Cuando obviamos nuestras luchas o nuestros pecados, subyacen, ahí permanecerán. Las ponemos por un lado, pero no estamos tratándolas como debería de tratarse. Es como cuando usted va al médico, por ejemplo, si usted tiene una gran herida en el brazo. ¿Qué necesita usted hacer? Exponerse delante del médico y que el médico haga su trabajo en medio de esa herida. Si usted no va al médico, ¿qué va a suceder con esa herida? Muy probablemente se le engangrene, muy probablemente se le infecte y pierda su brazo. Tenemos que reconocer y confesar, no obviarlo. Para que podamos tener verdadera libertad necesitamos reconocer en nuestra vida qué es lo que está sucediendo, qué es lo que nos está dominando. Hágase esta pregunta: ¿qué me ha dominado? ¿Qué no he podido vencer? ¿Cuáles son las batallas que han sido difíciles para mí conquistar? Y podemos ver en Génesis capítulo 3, le voy a invitar a que vaya conmigo, Génesis capítulo 3, versículo 8 al 10. Una dinámica que muchas veces nosotros hacemos. Y somos expertos como seres humanos a boicotearnos.
Vamos a leer. Adán y Eva se ocultaron de Dios cuando pecaron, cuando desobedecieron. Dice, cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Entonces el Señor los llamó al hombre, Dios llamó al hombre, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Cuando el hombre desobedeció, entendió que se había equivocado y la reacción ¿qué fue? Me voy a esconder. Ahí está Dios. Cuando la dinámica correcta que nosotros debemos de aprender es que no nos debemos de ir a esconder, sino muy por el contrario, presentarnos delante de Dios y confesar nuestro pecado, reconocer que hemos fallado. Dios sabe que somos frágiles, criaturas frágiles, somos como barro y sabe que podemos llegar a tener un tropiezo en nuestra vida, pero lo que la Escritura nos enseña es que Él está abierto para recibirnos y ministrarnos en medio de esa batalla. Y el Señor le dice, Dios le dice, ¿dónde estás? Y el hombre contestó, te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. Muchos de nosotros aún vivimos en este tipo de práctica, nos ocultamos ante lo que nosotros estamos viviendo. ¿Sabe qué, mi estimado? El pecado va a generar vergüenza, va a generar culpa. Y te va a empujar a aislarte de la iglesia, aislarte de Dios, aislarte de los demás, porque creerás de que no vas a encontrar consuelo, esperanza, ayuda en medio de lo que estás viviendo. Cuando Dios promete acompañarnos en todos los tiempos. Otro ejemplo tenemos al rey David en el Salmo 51 del 1 al 3. El rey David ocultó su pecado cuando pecó con Betsabé y asesinó a su esposo. Y escuche lo que dice el Salmo 51, 1 al 3, hablando de reconocer. Dice, ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad. Borra mis transgresiones, lávame de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Qué estaba reconociendo él? La maldad y el pecado que existía en él. Y versículo 3, lo resalté, dice, yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. El rey David. Una de las cosas que me encanta de los salmos es que nos enseñan a tener una dinámica de vida dependiente de Dios. Cada vez que el salmista, cuando leemos los salmos, vemos cómo él se acercaba en todo momento a presentarse delante de Dios por cualquier cosa. Ay, Señor, mira a mis enemigos. Ay, Señor, mira los que me persiguen. Ay, Señor, y comienza, siempre expresaba lo que le generaba en su vida y en su corazón, las inquietudes que habían en él, y siempre iba a la presencia de Dios, a buscarlo a él. Por supuesto, el rey David, en medio de ese momento en que fue confrontado por el profeta Natán, ¿sabe qué? El hombre no pudo seguir ocultando su pecado, que adrede lo había hecho, no pudo más, y por eso se presenta delante de Dios. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Decimos querer ser, el pastor decía esto, tener el corazón conforme a este hombre, porque él tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Decía, ay, Señor, que también yo. Esa es una dinámica que nos muestra él en medio de sus grandes errores de vida. No es que no se haya ido a equivocar, se equivocó, pero entendía cuál era la ruta correcta para que él pudiera vivir en libertad y que nada lo pudiera vivir sujeto a una mala práctica de vida. Él entendía de que debía de presentarse y reconocer en todo tiempo. No podía quedarse de brazos cruzados. Vamos a ver qué pasa. Iba delante del Señor. Yo tengo que presentar mi causa, yo tengo que presentar mi situación. ¿Sabe qué? Y él iba delante de Dios, sea cual haya sido la situación. ¿Usted quiere ser un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios?
esta es una de las prácticas que nosotros debemos de aplicar a nuestra vida. Vaya y haga cuentas cortas con el Señor. Mantenga cuentas cortas con el Señor. Todo el tiempo, en todo momento, porque una vez más, tenemos acceso a Él en todo momento y en todo tiempo. Por eso la Escritura dice, una vez más en hebreo, tenemos a tal sumo sacerdote capaz de comprendernos en medio de nuestras debilidades. ¿Usted tiene a un sumo sacerdote capaz de comprenderlo en sus debilidades? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Por supuesto que sí. Porque Él nos comprende, dice, porque Él fue tentado en todo, pero sin pecado. ¿En qué fue tentado Jesús? En todo, pero Él no pecó. ¿Y qué es todo? ¿Qué fueron todas esas tentaciones? Usted no se imagina a Jesús siendo tentado por una mujer en el aspecto sexual. No se nos pasa por la mente. Pero la Escritura dice así, o con el licor. Jesús fue tentado, pero dice la Escritura que con todo. Y eso, ¿verdad?, abre a entender de que Él experimentó muchas tentaciones, pero Él no pecó. Pero Él no pecó. Por eso es interesante de que nosotros conozcamos lo que la palabra de Dios dice. No es que nosotros no fallemos, no nos equivoquemos, sino muy por el contrario, vivimos una vida en rendición a Cristo, en rendición al Señor, para que nosotros mantengamos esas cuentas cortas y que el Señor se glorifique en medio de nuestras batallas, en medio de nuestras luchas. Aquello que no hemos podido controlar por nuestros medios, ahora necesitamos una intervención de parte de Dios, sí o sí. Recuerdo, y esto es algo que no compartí en la mañana, por eso cada mensaje se hace bien particular. Recuerdo que cuando yo comencé a ir a la iglesia como cristiano, yo fumaba. Y era algo que se me hizo tan complicado de poder dejar, que yo iba en la mañana antes de irme a la iglesia, desayunaba, me iba por ahí, me fumaba mi cigarrito. No es algo que estoy aconsejando, ¿verdad? Así que no crea que es un consejo. Pero ¿sabe qué sucede? Yo siempre que llegaba a la iglesia le decía, Señor, yo sé que esto no está bien, pero ¿cómo puedo hacer? Yo sé que esto que estoy haciendo no es lo correcto, pero ¿cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo lograr de vencer este mal hábito en mi vida? Es una adicción al tabaco, ¿qué puedo hacer? Y cada momento en que yo iba a la iglesia, sabía que me había equivocado, yo me presentaba delante de Dios en mis primeros pasos y decía, Señor, ¿qué hago? Pues yo no sé qué hacer. Y un día de tantas veces que me presenté al Señor, viene y regresé a mi casa. Almorcé como de costumbre, estaba con la familia y no sentí la ansiedad por fumar. Y inmediatamente se vino un pensamiento en mí. Si esta es una oportunidad que Dios me está dando, la voy a tomar. Y me fui a mi cuarto, me encerré por unos momentos, le dije, Señor, si esta es una oportunidad tuya para que se venza el tabaquismo en mí, la tomo. Y me quedé ahí en mi cuarto. Desde esa fecha en adelante, todo deseo de fumar se desapareció en mí. Porque Dios había hecho la obra, pero no ocultaba mi transgresión o mi pecado o mi error, porque sabía que no estaba correcto. ¿Se lo publicaba a la iglesia? No, pero es algo que presentaba delante de Dios. Vayamos siempre a la presencia de Dios. Número 2, no camine solo. No se crea el llanero solitario, como hay una película por ahí. No corra la carrera solo. Dice Hebreos que hay una multitud de testigos a nuestro alrededor que nos anima. Hay un cuerpo que nos vitorea para que nosotros avancemos, demos pasos firmes, crezcamos y podamos conquistar lo que debamos conquistar. Hay un pueblo y un cuerpo que nos anima a que nosotros podamos seguir adelante. Asóciese con las personas que le van a animar para poder vencer. No se asocie con aquellos que le van a animar a retroceder. Asóciese con los que le van a ayudar a vencer. No se asocie con aquel que le diga, no vayas a la iglesia, ¿qué vas a hacer? No perdas tu tiempo, no te estás viendo. De todos modos, tantas veces que vas y no ha cambiado nada. ¿Ya ha pasado alguna vez? O quizás algunas esposas, porque muchas veces he escuchado este tema en consejería. ¿Y para qué va a la iglesia este hombre? Nada ha cambiado, pastor. Sigue lo mismo, de nada sirve que vaya a la iglesia.
El que usted asista aquí no significa de que va a suceder algo mágico. Hay un proceso que el Señor genera en nuestra vida, que poco a poco se va a ir llegando, ¿verdad?, a conquistar ciertas victorias. Porque el que comienza en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es algo que el Señor inicia y Él está echando manos a la obra para que nosotros podamos vivir en una vida de victoria, una vida de libertad. Amén. No camine solo. Generalmente el pecado trae esa vergüenza que nos lleva a aislarnos. En Hechos capítulo 4, versículo 1 al 4 dice lo siguiente. Me encanta este pasaje. Dice: mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, si lo puede buscar, sería excelente. Mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se le presentaron los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. Estaban muy disgustados porque los apóstoles enseñaban a la gente y proclamaban la resurrección que se había hecho evidente en el caso de Jesús. Prendieron a Pedro y a Juan y como ya anochecía, los metieron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero muchos de los que le oyeron el mensaje creyeron, y el número de estos contaba, solo a los hombres llegaba a unos 5,000. Y dice que la historia que les amenazaron, vaya conmigo al versículo 23, dice: al quedar libres, Pedro y Juan, dice, volvieron a los suyos. Al quedar libres después de las amenazas que recibieron, dice que volvieron a los suyos. Fueron donde la gente que se identificaba con su fe, que se identificaban con su lucha, que se identificaban con lo que estaba viviendo. ¿Y qué sucedió? Y les relataron todo lo que habían dicho los jefes de los sacerdotes y los ancianos. Y cuando lo oyeron, dice, alzaron unánimes la voz en oración a Dios. Versículo 31 dice: después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Qué precioso lo que se genera en comunidad cuando estamos en un mismo sentir, cuando rogamos y buscamos la presencia de Dios y decimos: Señor, mira lo que está aconteciendo con nuestros hermanos, y somos empáticos con los demás. Ese no es mi problema, ese es el que vea cómo Él resuelve. No, estamos para ser un cuerpo de Cristo que manifieste ese cuidado. Este es el sentido de la iglesia, el tener un sentido de comunidad, de vernos como hermanos y de llevarnos nuestras luchas y nuestras batallas. Y por último, cultive su vida espiritual. No lo digo de último porque sea lo menos. Es una de las cosas que he venido mencionando, pero que debemos de prestar mucha atención. Cuando hablo de cultivar la vida en el Espíritu, es necesario entender que una vida espiritual saludable nos posicionará a cada uno de nosotros en el lugar correcto ante las tentaciones. Conocer lo que la palabra de Dios dice y desarrollar nuestra propia relación con el Señor nos ayudará a ponernos en una posición de ventaja. Cuando yo era joven y comenzaba una vez más mi vida cristiana, yo escuchaba esta frase: la carne es débil. El espíritu quiere, pero la carne es débil. Una muy buena excusa. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13 dice: no te ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humanamente soportable, sino que Dios te dará juntamente con la tentación. Se excavaron mis excusas. Dios te dará juntamente con la tentación la salida para que puedas resistir. Mire qué impresionante, el cultivar nuestra vida espiritual nos lleva a tener cierta ventaja ante las tentaciones o a la lucha que nosotros vivimos. ¿Por qué? Porque conocemos lo que la palabra de Dios declara sobre nuestra vida. Conocemos lo que la palabra de Dios muestra hacia con nosotros como hijos de Dios. Nos lo muestra, pero necesitamos tener conciencia de ello. Cultivar nuestra vida espiritual significa invitarlo cotidianamente en cada una de nuestras experiencias, en medio de los distintos experiencias o procesos que vivimos. Hágase acompañar por parte del Señor. En la palabra de Juan capítulo 15 versículo 5 dice: los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto,
porque separados de mí no pueden hacer nada. Separados de Él no podemos alcanzar nada. Podemos tener ciertos éxitos, pero son éxitos que llevaremos algún fruto que no verdaderamente disfrutaremos permanentemente. En una relación con Dios vamos a tener frutos que disfrutaremos permanentemente. En nuestro esfuerzo podemos tener ciertos logros, pero el fruto que se generará de ese esfuerzo simplemente va a ser perecedero. El fruto que tenemos en una relación con Cristo van a ser permanentes, lo disfrutaremos de manera permanente. Por eso es importante de que podamos ser nosotros aquella vid que está conectada al Padre y poder llevar esos frutos como hijos de Dios. Estamos llamados para vivir en libertad. Estamos hechos como hijos de Dios para vivir en libertad, no sujeto a aspectos de nuestra vida que nos esclavizan. Soy un creyente de lo que cree en lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Él puede sanarnos, restaurarnos, libertarnos. De hecho, cuando Jesús tomó el rollo y abrió el libro de Isaías, dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Para qué? Para traer libertad. ¿A quiénes? Para traer libertad a los cautivos, para traer libertad a los que están en una atadura de la vida, para traer libertad. Por eso el Señor Jesús dice, y eso se ha cumplido, esta palabra se cumple en mí ahora. Yo estoy aquí para traer lo que necesita tu vida, para traer lo que tanto has anhelado. Yo estoy aquí. Y es ahí donde nos toca a nosotros responder ante la invitación de Él. La invitación de Él: vengan a mí los que están cargados y cansados, que yo los haré descansar. Es una invitación abierta. ¿Cuáles son las cargas? ¿Cuáles son las batallas? La invitación es: vengan, que yo los haré descansar. ¿Quién? Nos toca a nosotros responder y no seguir ocultando aquello que nos ha perjudicado en gran manera. No lo sigo ocultando, es mi invitación, y creo que es una invitación de parte del Señor. Acerquémonos pues ante el trono de la gracia, dicen Hebreos, y encontraremos oportuno socorro en medio de nuestra debilidad. Acerquémonos pues ante el trono de la gracia. Vamos a encontrar oportuno socorro en medio de nuestra debilidad. Esa es la invitación del Señor. No es algo que yo saco de mi corazón, es algo que la Escritura me muestra y hace una invitación a aquellos que desean hacerlo, que reconozcan y puedan acercarse a Él, que vengan delante de su presencia y puedan decirle: Señor, este es un tiempo nuevo para mí. Puede ser un tiempo nuevo en que escribiré la historia de mi vida de una manera distinta, de una manera diferente, no bajo la sujeción del pecado, sino en una nueva vida que tú me puedes dar, en victoria como tú me las puedes dar. Así que, mis estimados hermanos, es la invitación para cada uno de nosotros. No es vengan al pastor, no, vengan al Señor, todos los que están cargados y cansados. Quizás usted no es el que sufre la lucha o las batallas. Puede ser un hijo que está con problemas con las adicciones. Puede ser su esposo que no ha podido vencer las batallas con algún tipo de adicción. Pero ¿sabe qué? Creemos que la palabra de Dios puede hacerse extensivas. Si crees, ¿qué sucederá? Tú y tu casa, tú y tu casa serán salvos, serán alcanzados, tú y tu casa. Si ¿quién tiene que creer? Solo con uno que crea. Esa palabra va a ser extensiva, esa promesa va a ser extensiva a cada uno de nuestros miembros de la familia.